hay un propósito de lo que Dios quiere para nosotros. Así es que aquí en la iglesia nos hemos dado la tarea de retomar enseñanzas fundamentales, enseñanzas básicas. El mismo apóstol Pablo dice a la iglesia, permítame un poco de locura, dice Pablo, permítame ser un poco loco o atrevido, y permítanme enseñarles otra vez algunas cosas básicas, fundamentales, ¿no? Repetirles lo mismo, dice Pablo, porque para mí no es gravoso repetirles lo mismo y para ustedes en nada les perjudica, dice Pablo. Así es que repetir algunas cosas que son fundamentales, algunas cosas que son necesarias recordar y tener presentes, a veces es necesario hacerlo. Y precisamente aquí en la iglesia nos dimos a la tarea de recordar las cosas que son básicas, las cosas que son fundamentales respecto a nuestra fe, que en el libro de Hebreos el apóstol Pablo les llama los rudimentos. Volver a los rudimentos, dice Pablo, y en Hebreos dice, ya dejemos los rudimentos. Y cuando dice dejemos los rudimentos es porque había una constante de hacer una discusión permanente acerca de cómo deberían de ser los bautizos, cómo debería de ser el arrepentimiento, cómo tenía que ser la fe y el juicio de Dios, cómo iba a ser el arrebatamiento. Son cosas fundamentales de todo cristiano debería de saber, pero que en ocasiones se vuelve una discusión entre las iglesias, porque hay iglesias que dicen que no, es que si no hace la oración de fe de esta manera, no es salvo. Si no se arrepiente con lágrimas, no es salvo. Si no hace una declaración de este tipo, no es salvo. Si no lo hace en la iglesia y lo hizo en la calle, no es salvo. Y hay muchas cuestiones que las iglesias discuten acerca de cómo debe de ser la vida del cristiano. Pero el apóstol Pablo nos dice, dejemos esas discusiones, dejemos esos rudimentos, avancemos y vayamos hacia adelante a un conocimiento más amplio, a un conocimiento más pleno acerca de lo que creemos y de lo que confesamos. Pero es necesario recordarlo para poder avanzar. Entonces no está mal que lo recordemos ni que repasemos un poquito acerca de ese fundamento. Y las semanas pasadas hablamos acerca del arrepentimiento, cómo es que el arrepentimiento es importante para nosotros, arrepentirnos de estas obras muertas, de nuestra vieja manera de vivir, de tener una nueva naturaleza, de vivir para Cristo, a través de buscar el perdón de Dios. Lo mencionamos las semanas pasadas y hoy vamos a dar un paso hacia adelante. Vamos a hablar acerca del siguiente punto que dice Hebreos capítulo 6, si ustedes lo pueden checar, que es nuestro punto de partida para estas enseñanzas. En el libro o en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, que es lo que ya vimos las semanas pasadas. Ahora dice, ni de la fe en Dios. ¿Será malo que hablemos de eso? Pablo dice, ya dejemos, no volvamos a echar el fundamento, no volvamos a poner los cimientos. ¿Será que es necesario avanzar? ¿Es necesario dejar atrás eso? Sí, yo creo que sí, pero debemos de considerar algo. A los que les está hablando son a los hebreos, a los judíos que han creído ya en Jesús. A los hebreos que conocen las Escrituras, que conocen el Antiguo Testamento, que conocen las palabras proféticas de Dios del Antiguo Testamento y que ahora conocen a Jesús y que son salvos por gracia y que les han estado enseñando la palabra y el conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesús, y además son aquellos que están siendo perseguidos por su fe en Jesús. O sea, no le está hablando a un recién convertido, no le está hablando a alguien que empieza apenas, le está hablando a alguien que ya tiene un fundamento. Entonces, que ya conocen esto, que ya lo había platicado Pablo con ellos, quizás no solo Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, todos los apóstoles habían platicado estos fundamentos y ellos ya habían creído. O sea, no está hablando con alguien que no cree. Y usted podría decir, pastor, pero yo ya creo, no es necesario hablar de esto. Sí, pero entendamos que para el apóstol Pablo, la gente que se acerca, la gente que ahora conoce, es alguien que ya ha tenido una decisión por Cristo, ha tomado la decisión de creerle a Dios y de aceptar el mensaje del Evangelio como cierto. Y entonces le dice, ya dejemos los rudimentos, vayamos a la perfección.
El llamado de Dios es, el propósito de Dios al llamarnos a salvación es llevarnos a la perfección, es decir, a tener una vida mejor, más plena, más completa. Dios quiere que tengamos una mejor vida de la que hemos tenido antes, una mejor vida de la que habíamos vivido hasta el momento que lo conocimos a Él. Es una mejor vida lo que el Señor nos está ofreciendo. El Señor mismo dijo, se los he repetido muchas veces, el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces el Señor quiere que tengamos esa vida plena, esa vida abundante. Y en ese proceso de llegar a esta vida abundante que el Señor promete, necesitamos tener un camino hacia la perfección, ser mejores. Es decir, entre más perfecto eres, menos errores cometes. Y entre más perfecto eres, no solamente menos errores cometes, sino que menos cosas te faltan. Yo digo que si alguna cosa me falta es porque todavía no soy perfecto. Si hay algo de lo que tengo necesidad es que me hace falta caminar a la perfección. Lo dice el apóstol Santiago. En su carta dice el apóstol Santiago que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, que tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales. ¿Para que seamos qué? Perfectos y cabales y no nos falte cosa alguna. Entonces, cuando somos perfectos y cabales, quiere decir que ya no nos falta nada. Por eso el apóstol Pablo se atreve a decir, yo ya estoy listo. En el momento en que el Señor quiera venir por mí, yo estoy listo para morir. Algunos todavía tenemos miedo a morir, pero no, yo no me quiero morir. Y no queremos morirnos porque sabemos que nos faltan muchas cosas por hacer, muchas cosas por vivir, muchas cosas por enseñarle a nuestros hijos, muchas cosas por disfrutar, muchas cosas por tener. Nos hace falta mucho y por eso todavía pensamos que no estamos en tiempo ni estamos preparados para partir. Pero el apóstol Pablo dice, yo ya estoy listo para partir. Significa que Pablo, al final de sus días, Pablo había alcanzado esa plenitud, esa vida plena que el Señor Jesús promete. Ahí en la cita que no les dije, en Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor ofrece una vida plena y Pablo la logra, la alcanza. Entonces Pablo dice, vayamos a la perfección, caminemos a la perfección, pero no vamos a poder dar pasos hacia un crecimiento, hacia una mejora continua en nuestras vidas si no tenemos un fundamento sólido. Y por eso nos hemos dado la tarea de tomar en estas reuniones de estas semanas, nos hemos dado la tarea de volver a poner el rudimento, volver a poner el fundamento, volver a poner las cosas que son básicas para poder caminar a la perfección. Ya hablamos del arrepentimiento. Usted ya no debe de tener problemas para arrepentirse. Usted no debe de esperarse hasta el domingo para pedirle perdón al Señor. Usted en el momento en que entiende que le ha fallado al Señor porque el Espíritu Santo le redarguya y porque el Espíritu Santo le reprenda, en ese momento que usted identifica eso, en ese momento usted se da la tarea de arrepentirse y venir otra vez a los caminos correctos del Señor. Eso ya lo dejamos, damos un paso más hacia adelante y dice que el siguiente fundamento es el de la fe en Dios. Esto es básico para todo creyente. Todo aquel que se dice ser hijo de Dios, todo aquel que se hace llamar cristiano, que tiene temor de Dios, si algo necesita es tener fe en Dios. Y es muy importante que podamos tener nuestra fe en el Señor. Y para eso quizás es necesario contemplar un poquito qué es la fe. La fe es una palabra que no se menciona en el Antiguo Testamento, a excepción de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4. La palabra fe no se pone en el Antiguo Testamento. No vemos algún pasaje donde Dios le dice al pueblo, tengan fe en mí. Pero hay una palabra que Dios usa en el Antiguo Testamento, que no es la palabra fe, sino es la palabra confianza. Y el Señor habla de confiar en Él. De bendito el que confía, bienaventurados los que confiaron en el Señor, en fin. Confiar, esperar, tener paciencia, poner tu confianza en el Señor, son frases y son palabras que se usan en el Antiguo Testamento. Les digo, insisto, a excepción de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4, donde sí habla de la fe, porque ahí menciona precisamente en Habacuc, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ese es el texto donde está en Habacuc. De ahí en fuera, en todo el Antiguo Testamento,
no hay una parte donde se diga o se use la palabra fe. Algo curioso, porque todo el Antiguo Testamento es fe. Uno pudiera decir, y Abraham cuando tuvo fe, dice la Biblia que Abraham fue contado por justicia, que por su fe le fue contada por justicia. Y está hablando de Abraham. Sí, pero cuando habla de eso, lo habla en el Nuevo Testamento, precisamente en el libro de Hebreos, haciendo referencia a la confianza que puso Abraham en Dios. Pero no solamente Abraham puso su confianza en Dios, sino que puso su obediencia en Dios. Entonces a veces nosotros creemos que la fe de la que habla la Biblia solamente es un acto de creer, nada más. Fe es creer, incluso los cristianos eso enseñamos. Lo único que necesitas es fe, lo único que necesitas es creer. Pero la fe en la Biblia implica más que solamente creer. De hecho, hoy el mundo cree y tiene su fe en los políticos, tiene su fe en el dinero, tiene su fe en las agrupaciones, tiene su fe en la familia, tiene la fe en el trabajo, y tiene, mientras no me falte esto, y tiene su fe así. La gente hoy tiene fe. Pero por eso la Biblia distingue la fe en Dios, es muy diferente a solamente creer. La fe en Dios incluye creer en Dios, pero implica más que eso. También implica confianza, obediencia y dependencia. Cuando nosotros hablamos de la fe en Dios, estamos hablando de creer, de confiar, de de obedecer y me falta una, dependencia. Gracias. Entonces, cuando hablamos de tener fe en Dios, hablamos de tener creemos en Él, pero dice la Biblia que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, si nosotros solamente decimos que creemos en Dios, no está completa nuestra fe. Pareceríamos solamente demonios, porque los demonios creen en Dios y tiemblan delante de Dios. O sea, ellos saben que hay un Dios, saben que Dios existe. ¿Alguno de ustedes ha visitado el desierto de Sonora? ¿No han ido nunca al desierto de Sonora? ¿No? ¿Existirá el desierto de Sonora? Sí. Pero si nunca lo han visto, ¿cómo saben? Porque yo lo he visto en internet. Pero el internet engaña. Entonces, ¿cómo podemos decir que sí existe si no lo hemos visto? De la misma manera, ¿por qué decimos que sí existe el desierto de Sonora, o la Torre Eiffel, o las pirámides de Egipto, o el río Amazonas, o cualquier cosa que te puedas imaginar en el mundo que nunca has visto? ¿Por qué podemos saber que sí existe? Porque creemos que existe. Lo decía Saúl en un momento, yo lo vi en internet. Porque creemos que lo que nos están presentando en internet es cierto. Y entonces lo vemos y vemos imágenes, o a lo mejor ya escuchamos a alguien que dijo, no, yo ya fui, ya estuve ahí, lo pisé, lo toqué, me paré ahí en el desierto. Sí existe. Y entonces podemos creer que algo existe así solamente, aún sin haberlo visto. Para muchos cristianos y para muchos creyentes, eso es tener fe en Dios. Creer que Dios existe. Y ya, con eso se conforman. Y dicen, yo creo que Dios existe. Bueno, qué bien, haces bien, dice el apóstol. Haces bien en creer que Dios existe. Pero te digo una cosa, los demonios también creen y tiemblan delante de Dios. Entonces hay algo que hay que agregarle a nuestra fe para que nuestra fe sea más efectiva. Para eso vamos a ir a Hebreos capítulo 11, hablando de la fe en Dios. Amén, ¿ya está ahí? Dice la Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, es tener la certeza de que esperas algo, tener la convicción de algo que está ahí, aunque no lo veas, aunque no lo hayas recibido. Tú puedes tener fe en Dios. Si tú le preguntas a la gente allá afuera, ¿tienes fe en Dios? ¿Crees en Dios? La gente te va a decir que sí.
Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ellos y nosotros si ellos también tienen fe? ¿Por qué nosotros tendríamos más privilegios o más oportunidad delante de Dios? ¿O por qué Dios sí nos escucharía a nosotros y a los que no son cristianos o a los que no han hecho una confesión de fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué Dios a ellos no los escucharía? ¿Por qué Dios entonces sí Dios está haciendo acepción de personas? A unos sí y a otros no. Pero la Biblia dice claramente que Dios no hace acepción de personas. Entonces Dios recibe a todos aquellos que le buscan. Entonces es importante que a nosotros nos quede claro qué es la fe. La fe es creer, por supuesto que es creer, pero la fe es tener una seguridad en tu corazón y en tu espíritu y en tu entendimiento, es tener una seguridad de saber que aunque no lo has visto, así como nunca has visto el desierto de Sonora, tú sabes que está ahí. Tú sabes que existe. Así como nunca has ido a la Torre Eiffel, allá en París, Francia, tú sabes que existe y está ahí. Aunque nunca vimos a don Benito Juárez, sabemos que existió y que ahí estuvo. ¿Por qué tenemos esa certeza? Porque ha habido evidencias, porque ha habido fotos, porque ha habido mensajes, porque hay reportajes, porque hay videos que nos presentan hoy en día, las cosas que no conocemos, que están al otro lado del mundo, incluso más allá de nuestro planeta, en el universo, estrellas, constelaciones, planetas, que están ahí. Y entonces, quiero comentarles esto, acaban de salir una noticia en el New York Times, en periódico de Estados Unidos, uno de los más importantes de Estados Unidos, y salió una noticia de un video que grabaron unos periodistas del New York Times acerca de unas esferas que se movían rapidísimo, lo que se conoce como ovnis, que no hay tal cosa, pero lo que se conoce como ovnis eran unas esferas y el New York Times lo publicó y lo compartió en su página de internet y publicó el video y publicó las fotos. Y entonces la gente decía, y es otro video más como tantos que salen en internet. Y entonces sale sale la Secretaría de Marina de Estados Unidos y dice, esos videos son reales. Lo que filmaron es verdad. No fue la conmoción en el mundo, que si hay ovnis, que si hay esto, que si hay lo otro, que si hay vida en otros planetas, que lo han negado por mucho tiempo, que si existe el Área 51, que si han existido los ovnis en todo el universo, todo el tiempo y nos han engañado. Y se suscitó una noticia que trascendió por algunos días. Hoy ya no es un escándalo, pero ahí sigue la noticia. Lo que dijeron los de la Marina de Estados Unidos es que el video era real. Eso fue lo que dijeron. El video es real, es verdadero. Filmaron algo. Lo que nunca explicó la Marina es que filmaron. Lo que nunca dijo, filmaron un ovni. No, lo que dijo la Marina es, el video es verdadero, es real. Hoy nosotros tenemos la facilidad de creer en muchas cosas, o creemos muchas cosas, porque tenemos evidencias. Sin embargo, la fe en Dios trasciende más allá de lo que podamos creer. La fe en Dios no es solamente creer en Dios, la fe en Dios implica más cosas. Y es lo que vamos a ver. ¿Qué es la fe en Dios? Tú que eres cristiano, tú que eres creyente, tú que eres hijo de Dios, ¿qué es lo que tú tienes en tu corazón cuando dices que tienes fe? Porque el Señor Jesús dijo, el que tuviera fe del tamaño de un grano de mostaza, movería una montaña o movería un árbol. ¿Por qué cuando Pedro, después de haber caminado sobre el agua y se empieza a hundir, el Señor le reprende y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué a Abraham se le toma como justicia su fe? Necesitamos entender que la fe no es solamente decir yo creo, porque cuando oramos, cuando le pedimos a Dios algo, lo que necesitas para que el milagro que estás esperando suceda es fe. No es cuántas lágrimas derramas delante del Señor.
No es cuántos días de ayuno y oración te avientas para convencer a Dios. No es si diezmas y ofrendas mucho en la iglesia. No es eso lo que convence a Dios. Lo que mueve la mano de Dios es tu fe. Y entonces si yo digo, pastor, yo creo en Dios, entonces ya tengo fe. Y si todavía más soy atrevido y digo, pastor, yo tengo mucha fe en Dios. A ver quién me gana. Ya dije que tengo mucha fe en Dios. Yo creo mucho. Y entonces si yo digo que creo mucho y digo que tengo mucha fe, ¿por qué no pasa y por qué no sucede lo que yo estoy pidiendo? ¿Por qué no pasa el milagro? ¿Por qué me decepciono? ¿Por qué me desespero? ¿Por qué me siento defraudado y termino yéndome de la iglesia? Ya, es que yo ya llevo 2 años yendo a la iglesia y Dios no me responde. No existe Dios, me voy. Y se van. Porque después de 2 años de haber estado pidiendo algo, resulta que no lo reciben o no lo reciben como querían y entonces mejor se van de la iglesia. ¿Por qué la gente allá afuera dice que cree en Dios y a veces le va mucho mejor que a nosotros los cristianos? Y ellos no van a la iglesia, ellos no leen la Biblia, ellos ni oran. Ellos no buscan a Dios, no se guardan en santidad. ¿Y por qué a ellos les va mejor que a nosotros que decimos que creemos en Dios? Porque estamos aplicando la fe de manera equivocada. Porque creemos que si yo repito muchas veces, Dios me sana, Dios me sana, Dios me sana, Dios me sana, entre más veces lo repito, pareciera que tengo más fe. Y trato de convencerme de que creo que Dios me sana. Y entonces cuando ya me convencí de que Dios me puede sanar, ahora sí yo creo que ahora sí va a venir el milagro. Pero no es así como funciona. La fe no funciona en un acto de convencimiento mental, ni se trata de hacer una declaración con mi boca, decir, yo creo, pastor, yo creo en Dios, porque yo sí creo. ¿Sabe cuántas veces he tratado con gente que me dice, ¿crees en Dios? No, sí, yo creo. Vamos a orar, no, yo oro. Vamos a leer la Biblia, no, yo leo. Y todo lo hacen, pero nada funciona. Nada les cambia la vida. Yo encuentro un texto en la palabra de Dios, lo leo, me inspira, me motiva, me hace tomar decisiones diferentes a las que he venido tomando y digo, esto es fe. No solamente es decir creo. Si yo solamente digo creo, me estoy comparando con un demonio que también dice yo creo en Dios. Es más, los demonios sí lo conocen, nosotros no. Los demonios saben que Dios existe, pues Él fue el que los sacó del cielo. Y ellos saben que están ahí. En donde están y saben cuál es su destino y saben cuál es su final y saben que va a pasar y están conscientes de que va a pasar su juicio. Ya lo saben. Y nosotros que tenemos toda la autoridad, todo el poder, toda la gracia, mire cuánto poder tenemos, que dice el apóstol Pablo, que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que opera en nosotros. ¿Cuánto poder tenemos? Es el que levantó a Jesús de los muertos. Ese mismo poder, que es el Espíritu Santo, es el mismo poder que opera en nosotros. Y sin embargo, andamos cabizbajos, andamos apachurrados, andamos desmotivados, andamos sin ganas de querer saber nada de la vida. Ya no nos queremos levantar. Ay, no. El Señor que ya venga y que me levante de aquí de mi cama. Ya no quiero levantarme y seguir porque la vida es difícil. Ese es el pensamiento de aquellos que se supone tenemos todo a nuestro favor para tener una vida en victoria. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Por qué no está sucediendo lo que estamos creyendo o lo que al menos decimos que creemos? Porque estamos empleando mal la fe. La fe la estamos poniendo en un sentido equivocado. Creemos que tener fe es lograr conseguir cosas materiales. Y si yo tengo fe, Dios me va a dar cosas materiales. Yo tengo fe, creemos que tener fe es esperar la sanidad y que la sanidad suceda. ¿Sabe que las cosas materiales, la sanidad, la provisión económica, un buen trabajo, una familia numerosa, un matrimonio estable, son cosas añadidas a la fe? En realidad lo que te permite experimentar la fe es tu salvación. El saber que vas a estar una eternidad con Dios y que estás del lado correcto. Eso debería de motivarnos a creer en Dios. Que estás haciendo lo correcto, que estás agradando a aquel que te amó, estás sirviendo a aquel que dio su vida por ti. Eso es fe. Entonces necesitamos tener fe. Necesitamos creerle a Dios y esperar que Dios haga algo extraordinario en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos
que la fe funcione. Vamos a ver ahí mismo. Versículo 11. Vamos a ir desmenuzando la fe hasta lograr entender y tener la fe de Dios. La fe en Dios, perdón. ¿Ok? Primero, ya vimos, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Estoy en el capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo primerito que tienes que saber, que la fe no necesariamente es algo que ves. La fe, cuando tú andas en fe, cuando tú tienes fe en Dios, no necesariamente vas a ver lo que Dios va a hacer. Simplemente estás seguro de que Dios lo hará. Nada más. Pastor, Dios dijo que me iba a sanar, pero todavía me duele. No lo has visto. Pero si Dios lo dijo, Dios lo declaró, Dios hizo un milagro en tu vida, lo vas a ver. Se va a volver realidad. Entonces probablemente ahora no lo veas. El cambio en tu vida, el cambio en tu economía, la restauración de tu matrimonio, la bendición de tus hijos y de los hijos de tus hijos y la restauración de cada uno de ellos y una vida plena. No lo has visto, probablemente no lo has visto. Pablo mismo en algún momento dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo dice, todavía no está completa la obra, pero me esfuerzo, todavía sigo adelante. No me voy a rendir, voy a alcanzar la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, la fe te va a dar la fortaleza, la certeza, la seguridad de que va a suceder. Lo primero que tienes que tener claro es que si tú tienes fe, no importa lo que estás viviendo ahora, no importa lo que estás sintiendo ahora, no importa lo que tengas ahora, tú estás seguro de que va a ser mejor mañana. Hay una seguridad en tu corazón. ¿Qué produce la fe en nosotros? Seguridad. Si tú dices que tienes fe, tienes que tener seguridad. Como si alguien te hubiera dado un documento escrito donde dice, mañana será mejor. Y te lo firmaron y te lo pactaron y lo llevaron ante notario y le pusieron hasta huella de sangre y te lo dieron, mañana será mejor. Y tú te vas bien contento con tu papel, ¡ay, mañana será mejor! ¿Qué tienes? Fe. ¿Ya llegó mañana? No, pero ¿cómo va a ser mañana? Mejor. Ese papel aquí está. Está firmado. ¿Quién lo firma? Dios. Está ante notario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son testigos. Dice la Biblia, testigos en el cielo y testigos en la tierra. En la tierra tenemos de testigo la sangre, el agua y el Espíritu Santo. Y en el cielo está el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Está ante notario, está firmado. Y además está sellado con sangre. Y dice que mañana será mejor. Pero, ay no, pastor, yo quería que me diera un papel aquí en la tierra. Aquí está, ¿qué más quiere? El problema es que no lo conocemos. Pero aquí está en la palabra de Dios eso, la certeza, la seguridad de que tu vida será mejor mañana. Así lo dice la Escritura. Y mañana será un nuevo día. Y Él ya te sanó, y Él ya te bendijo, y Él ya te prosperó, y Él ya te liberó, y Él ya no eres esclavo del pecado, ya eres libre. Aquí lo dice, no lo digo yo, hermano, lo dice el Señor. Entonces tenemos la seguridad. Lo que la fe nos va a producir, seguridad de saber que aunque no lo estoy viendo, así será. Y alguien dice, pues yo, me espero hasta mañana. Y llega el otro día, y dice, pues a ver cómo nos va hoy. Dijeron que iba a ser mejor que ayer. Y resulta que te va peor. Ay, no es cierto, no es verdad. Lo que pasa es que no tienes fe. ¿Han visto ese letrero que dice, hoy no se fía, mañana sí? Y llegas al otro día bien contento y te da el mismo letrero. Dios no te va a hacer eso, no se preocupe. Pero ¿por qué perder la fe de que ese día será mejor? Que mañana será mejor. Que mañana será un gran día.
Que mañana mis problemas encontraré una solución. A lo mejor no para todos, pero para alguno de ellos sí. Y sabré qué hacer y qué decisión tomar para caminar con la certeza de que mi día será mejor. ¿Sí está conmigo o no? Ok. Entonces, ¿qué da la fe? Seguridad. Versículo 2. Dice, porque por ella, está hablando de la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué te otorga la fe? Buen testimonio. Mire, si algo perdemos cuando andamos en el mundo, es el testimonio. La gente deja de confiar en nosotros. La gente ya no nos cree. Porque además si defraudamos, si engañamos, si mentimos, si robamos, si fuimos corruptos, si fuimos delincuentes, o a lo mejor malas personas, corajudas, rencorosas, por la fe alcanzas lo que no te creen cuando vienes a Cristo y recibes a Cristo en tu corazón y dices, ya cambié. La gente no te cree. ¿Cómo vas a cambiar tú? Hace poquito le testificaba a una persona y le decía, yo perdí la confianza de mis padres. Mis papás dejaron de confiar en mí. Porque les mentí, porque los defraudé, porque los engañé, porque me rebelé contra ellos cuando yo era un joven de 18, 19 años. Y mis papás dejaron de confiar en mí, ya no me creían. Mis primos a quienes defraudé, cuando yo no era cristiano, los defraudé también a ellos. Cuando los volví a ver, no creían que yo hubiera cambiado. Han pasado 23 años. Estoy por cumplir ya 24 años. Ya pasaron 24 años de que conozco al Señor. Estoy por cumplir 25 años. Un cuarto de siglo de conocer al Señor. Y hoy mi testimonio delante de ellos es otro. Hoy me buscan para que les dé consejos a ellos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Hoy me buscan para que les asesore qué hacer, para que ore por ellos, para que los bendiga, para que ore por sus enfermos, para que ore por sus necesidades. En mi familia hay quienes se acercan conmigo al principio de año, bueno, más bien a fin de año, que es cuando los veo. Está terminando el año y nos reunimos la familia, nos vemos y algunos familiares míos se acercan y dicen, Axa, ¿puedes orar por mi cartera? Para que el próximo año me vaya muy bien. Y me traen la cartera. Digo, pues si ya oré el año pasado, no, esta es nueva. O quiero por... Y la traen, hermanos, y oro por ellos, no hay año en que no me las traigan. Y oro por ellos, ¿y qué creen? Le va bien. Y no creen que son fieles a la iglesia y se congregan y diezman y ofrendan, no, simplemente creyeron que yo puedo bendecir sus vidas. Que hay una palabra en mi boca que puede bendecir sus vidas. Pero antes, hermano, no dejaban ni el cambio delante de mí. No, guárdalo, Vinexa, guarda el dinero. Antes. ¿Qué produce la fe? Buen testimonio. Cuando tú crees en Dios, tienes que perseverar, porque llegará el momento que tendrás buen testimonio. Oye, a lo mejor la gente ni te cree. Tú les cuentas algo y dices, ay, Carlos, ¿cómo crees tú? Exageras, mentiroso. No te creen. Y luego más si les dices que eres cristiano, uy, menos te creen. Fuimos a ver a mis papás. Ahora el 14 de septiembre fuimos a verlos, estuvimos con ellos un día. Y a mí me gustó mucho ver cómo mi papá trataba a mis hijos, a mis 3 hijos. Mi papá estaba muy contento de ver a mis hijos. Y hablaba con ellos y mis hijos se expresaban. Hoy. Pero cuando mis hijos eran pequeñitos, que eran de la edad de Aarón, de la edad de Fer, mi papá me decía, es que estás maniatando a esos niños, no los dejas ser, pura religión, pura Biblia, no los estás permitiendo ser libres, a que piensen con libertad, a que sean creativos, a que vivan y sueñen lo que quieren ser. Y lo hubieran oído mi padre. Amo a mi padre, no crean que estoy hablando mal de mi papá.
Pero mi papá me criticaba y criticaba a mi esposa por la educación que le estábamos dando a nuestros hijos. Y hoy que los ven, hoy que mi papá los vio y que platicó con ellos y que saben que 2 de ellos ya están en la universidad, que están estudiando su ingeniería y que el otro más chiquito está en la prepa y que le están echando muchas ganas a la escuela y que además se comportan, que cuando vamos de visita se comportan, también en casa pero más de visita. Y cuando los veía, mi papá estaba muy contento con mis hijos. Y le decía a mi hermana, eso no era antes. Antes mi papá criticaba que mis hijos eran hijos que iban a crecer tontos o cerrados de la cabeza, volviéndose religiosos o fanáticos religiosos, que así con la cabeza agachada, que todo el tiempo caminarían así como monjes capuchinos, no sé qué se imaginó mi papá. Y le decía a mi hermana, ¿a eso antes pensaba en mi papá? Digo, pero ahora no. Y dice mi hermana, algo que me dijo mi hermana, dice, no, ahora hasta presume a tus hijos. ¿Cómo logramos eso? Hermanos, no vivimos con ellos. No los ven cada 8 días o cada 15 días, los ven cada año. ¿Qué es lo que hizo que tuvieran mis hijos tan buen testimonio? Su fe. ¿Qué es lo que nos permitió a nosotros salir honrados con la vida de nuestros hijos y que nuestros hijos dieran buen testimonio a sus abuelos y a sus tías y a sus primos y a todos? Nuestra fe. La fe genera en ti un buen testimonio. Ahora, no esperes que si toda tu vida fuiste un mentiroso, hoy te conviertes a Cristo y mañana llegas a tu casa y dices, ya no miento. No te esperes que te van a creer. Claro que no, si toda la vida les mentiste. Durante 10, 15, 20, 30, 40, 50 años los engañaste y les dijiste puras mentiras todo el tiempo. ¿Se acuerdan de Pedro y el lobo? La fábula de Pedro y el lobo. ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Y el día que llegó el lobo, nadie le creyó porque se había hecho una fama de mentiroso. Nosotros igual, si hicimos una fama de un mal testimonio, si reflejamos un mal testimonio, por supuesto que no nos van a creer de un día para otro. Tienes que construir otra vez, pero tienes que mantenerte en la fe, en los principios de la Biblia, en los principios que la palabra de Dios enseña, y te darás cuenta que camino más adelante van a creer en ti. Ahora, no se ofendas si no creen en ti que ya cambiaste. Si no te creen al principio que ya cambiaste, no se ofendan. A Pablo le hicieron lo mismo. Pablo se convierte a Cristo, está ciego en un lugar, ahí en Damasco, está en una casa refugiado porque quedó ciego después de haberse encontrado con el Señor. En ese momento Pablo ya no quiere perseguir cristianos. Cuando se le apareció el Señor, Pablo perseguía cristianos. Iba para cazar cristianos, para atraparlos, para asesinarlos. Se le aparece el Señor Jesús, se cae de su montura, Pablo se cae de la montura en la que iba, queda completamente ciego, lo llevan a Damasco, lo dejan en un cuarto y ahí queda ciego. Y entonces el Señor le habla a Ananías, a un cristiano de aquella región, y le dice, ve ahí a Damasco y busca a Saulo de Tarso. Cuando le dice Saulo de Tarso, el cristiano dice, pero si él mata cristianos. Y el Señor le tiene que decir, ve, o le tiene que insistir el Señor, ve porque mi instrumento útil me es este. Y todavía se convierte a Cristo. Bueno, Ananías va, ora por él, se le abren los ojos, y cuando Pablo llega entre los hermanos, ya es cristiano, bienvenido hermano, pasa. No, ¿sabes? Nadie se le acercaba. Es Saulo el que mata cristianos, y si viene de infiltrado, y si es una trampa, nadie le creía que se había convertido a Cristo, hasta que se acerca a Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación. Hasta que se acerca a Bernabé, lo toma Bernabé y lo empieza a acoger, y lo empieza a apapachar, y lo empieza a cuidar, y lo empieza a presentar con los hermanos. Y le decían a Bernabé, ¿cómo puedes confiar en él? Pues el Señor lo convirtió. Y nadie le creía, tuvieron que pasar varios años. Incluso cuando llega ante los apóstoles, dicen, este es Saulo el que perseguía a la iglesia. Todos se echan para atrás. Hermano, ya habían pasado años, ya Pablo estaba levantando iglesias y todavía no le creían que estaba convertido.
Tuvo que cambiar su testimonio. No fue de la noche a la mañana, pero Pablo se mantuvo en la fe. Y la fe que Pablo profesaba, y la fe que Pablo declaraba con su boca, y que Pablo vivía en su estilo de vida, eso hizo que su testimonio cambiara. Y tanto que se convirtió en el apóstol a los gentiles, que todos lo reconocieron después como Pablo, el apóstol a los gentiles. ¿Qué cambió? Su testimonio. La fe va a producir un cambio en tu vida. La fe va a producir un cambio en tu testimonio. Si tú dices que tienes fe, si tú le dices a Dios, Señor, sí creo en ti, pero no hay un cambio en tu testimonio, bueno, no le estás creyendo a Dios. Tiene que haber un cambio en tu testimonio. Yo me atrevo a orar por los enfermos cuando estuve muy enfermo. Yo me atrevo a orar por abundancia y por riqueza cuando estuve empobrecido. Todavía yo llego con mi carrito a predicar a una iglesia que me invitan, con mi carrito viejito ahí todo chocado, desgastadito. Llego a una iglesia a predicar y les predico de bendición y de prosperidad. Y alguno, no faltará alguno que salga y se asome y diga, ¿cómo nos habla de prosperidad y de bendición? Mira su carro. Porque estoy procurando un testimonio. Les decía, creo que les decía este domingo, cuando vean la prosperidad y el cambio en nuestras vidas, en mi vida, en mi familia y en mis hijos, y que hay abundancia, no quieran empezar apenas, porque ya vamos a llevar ventaja nosotros. Empiecen a creer de una vez. Y así caminamos juntos y prosperamos juntos y avanzamos juntos. Y así como prospera el pastor, prospera la iglesia. No que hay iglesias que se esperan hasta ver que el pastor prospera. Y ya cuando el pastor prospera, sí, su Dios es ya de veras, vamos a creerle al pastor. Y todavía cuando el pastor prospera, la iglesia se divide. Porque la mitad de la iglesia cree que sí Dios le está prosperando y la otra mitad cree que se está enriqueciendo con los diezmos y las ofrendas. Así es que se van. Pero si tú le crees a Dios, tiene que cambiar tu testimonio. Eso va a producir fe. Eso produce fe. La fe en ti produce un cambio de testimonio. Al principio no te van a creer que cambiaste. Al principio no te van a creer que eres una mejor persona, que dejaste tu vieja manera de vivir. Hoy ya pasaron 24 años de que yo dejé el alcohol y todavía me encuentro con mis amigos de la preparatoria y me dicen, anda Alexa, tómate una. No, ya no tomo. ¿Cómo que ya no tomas? ¿Quién te cree ese? ¿Quién sabe? Y tienen que venir otros amigos míos a decirles que son amigos de ambos y vienen y decir, no, ya no toma. ¿Cómo? No, ya no. Y tiene que venir otro y decir, no, ya no toma. Es más, terminan defendiéndome. Y dicen, no, déjalo, no toma. Vete a tomar tú. Pero él ya no toma. Y se siente tan bien. Que no tengas que andar dando explicaciones del por qué dejé de tomar, del por qué dejé de drogarme, del que por qué ya ahora soy fiel a mi esposa, siempre he sido fiel, pero por qué solo soy fiel a una sola mujer, y no se explican, no entienden por qué. Y dicen, ¿por qué este es diferente? No se la creen, porque además me conocieron antes. Pero son años de testimonio. Son años de buscar el cambio, de transformar la vida, de transformar el pensamiento, de no actuar de la misma manera, de no rendirse a la vieja manera de vivir. Si tú le creíste al Señor que Él ya te perdonó tus pecados, tienes que creerle al Señor que cambió tu vida. Lo dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Al principio no te van a creer, pero después se escribirá el libro de los hermanos de Valle de Chalco, de Manto Nuevo Valle de Chalco, y dirá, y los hermanos de Valle de Chalco, los santos de Valle de Chalco, alcanzaron buen testimonio. A mí me encantaría. Tengo una palabra profética que recibí en el 2012. Un profeta de Estados Unidos, Mike. El profeta Mike llegó a una iglesia, estábamos ahí, y el profeta nos llama a mi esposa y a mí.
Y pasamos al frente, creímos que nos iba a profetizar alguna otra cosa, y entre lo que nos dice, el hermano empieza, le profetiza a mi esposa una unción profética, una dones, ministerio, un llamado para restaurar la vida de las mujeres, y ahí le está profetizando, y yo estaba acá temblando por la presencia del Señor, y voltea conmigo, y yo decía, ahorita me va a soltar un montón de cosas, y a mi esposa le tocó todo eso, ahorita me va a tocar un montón de cosas. Y dice, Dios está contigo. Dice, veo el cielo. Dije, ya me voy a morir. Dice, veo el cielo y veo una multitud de almas. Son muchas, es incontable la cantidad de almas que veo en el cielo. Y todas levantan la mano. Y te veo a ti y dicen, nosotros nos salvamos por el mensaje que él predicó. Cuando yo oí eso me emocioné. ¿Sabes cuántos somos aquí? Multitudes no somos, y menos innumerables. Los puedo contar con las manos, con los dedos de mis manos y con los dedos de mis pies. Pero a mí eso no me detiene. Y yo sé que en algún momento alcanzaré ese testimonio. ¿Qué es lo que me hace perseverar? ¿Por qué no llego aquí y si nada más encuentro uno? Bueno, hermanos, como nada más hay uno, pues ya. Mensaje, lea tal pasaje. No, yo predico como si hubiera multitudes aquí. Porque sé que en algún momento, por la fe sé que en algún momento ese momento llegará. Y que serán multitudes. Y a lo mejor no en la iglesia. A lo mejor no los voy a ver nunca las multitudes en la iglesia. Pero sí voy a ver multitudes en el cielo que dirán, yo me convertí por ese mensaje. Ese predicador loquillo que contaba chistes cuando predicaba, yo me convertí por él. Y subía sus audios a internet, nadie los oía. Pero yo alguna vez oí su mensaje y me convertí. Yo estoy convencido de eso. No estoy preocupado, porque luego me preguntan pastores, ¿y cuántos son en tu iglesia? Antes sí me daba vergüenza. Somos así, hermano. ¿Tantos? Le digo, no, nada más 5. Mi esposa, mis 3 hijos y yo. Así empezó mi iglesia. Bueno, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Pero así empezó este ministerio, con 5 personas. Y si hoy y antes me daba pena decir cuántos eran. Yo decía, no, sí. Luego ya se me quitó un poco la vergüenza. Y me preguntaban, ¿cuántos son en tu iglesia? Somos los que tenemos que ser. ¿Qué respuesta es esa? Hoy no me da pena decir que somos una iglesia pequeña. No me da pena. Y están grabados ahí los audios y sale ahí en el internet. ¿Por qué no me da pena ya? Porque ya entendí que hay un testimonio que hay que alcanzar, pero lo voy a alcanzar por la fe. Voy a caminando, me esfuerzo cada día, preparo un mensaje, doy una enseñanza y busco arraigar el conocimiento de Dios en el corazón de la gente. Pero eso se tiene que construir. Hoy me buscan de fuera de la iglesia para que ore por ellos. Me acaban de invitar a un programa de radio. Pastor, ¿puede venir a un programa de radio? Ah, claro. Nada más nos ponemos de acuerdo en el tiempo y en breve lo verán. Pero no es radio abierta, es radio en internet. Y me invitan a dar seminarios y me invitan a predicar otras iglesias y, pastor, venga al aniversario de la iglesia porque queremos que predique. ¿Por qué? ¿En qué momento hice yo mérito alguno para lograr eso? Yo no me promociono, yo no me anuncio en internet, no hago publicidad, no ando repartiendo tarjetas de presentación en las reuniones de pastores. Ahí cuando quieran, ahí me invitan. O no me acerco y con un pastor le digo, pastor, el Señor ha hablado en mi corazón una palabra para usted. Pero invíteme a su iglesia para que predique. Yo no hago eso. El que me quiere invitar, me invitará. Y el que quiera que vaya a su iglesia, será de parte del Señor. No me adjudico un título. Yo sé que soy apóstol. Solo un amigo me llama apóstol. Un apóstol de Argentina.
Me dice, ¿tú eres apóstol? Y digo, no, todavía no. Eres apóstol, no lo niegues. Yo sé que tengo un llamado. ¿Por qué cree que la iglesia se llama ministerios apostólicos? Ay, porque suena bonito. Ya no somos católicos, ahora somos apostólicos. Ah, no, esos sí son apostólicos, también se llaman mal. Nosotros somos apostólicos porque somos un ministerio llamado al apostolado. Ahora, no puedo andar presumiendo el apóstol Axa Macedo. No. Es más, usted ve mis publicaciones en Facebook y las firmo como Axa Macedo. Ni siquiera como pastor. Y no es porque no me gusta el título, o porque rechace el título, porque me dé vergüenza. No, mis amigos, mis contactos, mis conocidos, mis parientes saben que soy pastor. Pero es un testimonio que tienes que alcanzar. Pablo dice, las marcas del apostolado están en mi vida. Yo no tengo esas marcas todavía, me falta camino. Falta resucitar muertos, todavía no levanto ni uno. Pero no pierdo la oportunidad. Cuando voy a un sepelio, a un funeral, a un velorio, aprovecho, me acerco y digo, ¿será, Señor, que este es el que levantarás? Y a veces me rajo y a veces me atrevo a orar. Y un día me van a dar un susto, yo creo, cuando se levante. De verdad, hay que guardar un testimonio. Tienes que trabajar por él. El testimonio no se construye de la noche a la mañana. Si yo logré un mal testimonio durante mis primeros 22 años de vida, mis primeros 23 años de vida, logré al final de mis primeros 23 años, logré un mal testimonio. Lo que se quedaron pensando de mí, mi familia, mis amigos, mis conocidos, la gente que me conoció en el trabajo en el que estuve, se quedaron pensando mal de mí, que era una mala persona. Cambiar eso no fue de la noche a la mañana. Y no soy el único. A Moisés le costó 40 años. Moisés estuvo 40 años en Egipto como príncipe. Sale huyendo de Egipto y estuvo 40 años en el desierto de Parán con su suegro. Y luego para que pudiera servir otros 40 años como líder de la nación de Israel. Yo ya cubrí mi cuota. Cumplí mis 23 años sin Cristo, ya cumplí 24 y ya pagué. No es cierto, no tiene que pagar nada. Pero lo que sí es cierto es que lo que sí me doy cuenta y de lo que le estoy hablando ahora es que tu fe hace que cambie tu testimonio. Tienes que demostrar lo que crees. La gente tiene que saber quién eres. Al lugar al que yo voy, soy cristiano. Digo que soy cristiano. Si me preguntan, y si no me preguntan, lo digo. Porque a mí me interesa una cosa, que se conozca a Cristo, no que me conozcan a mí. Y tienes que dar testimonio de tu fe. Entonces a veces cuesta mucho trabajo cambiar tu testimonio, pero la fe te ayuda. Dice Pablo, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe que tú tienes en Dios, a ti te queda claro que el universo fue hecho por Dios. No le andas creyendo ahí a la ciencia que dice, no, el Big Bang. No, somos parientes de los changos. Tú no crees eso. Si tú tienes fe en Dios, dice, la fe en Dios a mí me dice la Biblia que Dios hizo el universo, de la nada. El Big Bang dice que el universo surgió de la nada. Que de repente, una explosión de gases ahí, de cuánta cosa, de planetas, de estrellas, no sé qué, y entonces se hizo el universo. En una perfección de un sistema y un mecanismo que funciona perfecto, como un relojito suizo. Eso para mí requiere más fe que creer que hay un creador que hizo todas las cosas. Entonces, cuando tú tienes fe,
Si tú dices, tengo fe, pero creo en los ovnis, hermano, te hace falta conocer a Dios. Tengo fe, pero traigo mi patita de conejo para la buena suerte. Te hace falta conocer a Dios. Tengo fe, pero voy a que me hagan una limpia a Catemaco porque, hijo, me está yendo de la patada. Voy a tener que echar agua bendita para que se limpie la casa. Si tienes fe, crees lo que Dios hizo. Crees en la palabra de Dios. Crees en la creación. Crees en el poder sustentador del universo, como dice la Escritura, que Dios creó todas las cosas y las sostiene. Todo el universo está sostenido por Dios. Tienes que creer eso. Si tú me dices, pastor, ore por mí para que sane, pero tú crees en el conejo de la buena suerte, o en la patita del conejo, que por cierto tenía 4 y no le funcionó, su suerte. Entonces, si tú crees eso, ¿cómo voy a orar por ti para que suceda un milagro? ¿Cómo vas a esperar que Dios haga un milagro en ti si no tienes la fe en lo más básico, en lo fundamental? ¿Sí está conmigo? ¿Se da cuenta qué es la fe? Tenemos que tener la certeza de que lo que dice la Escritura es cierto. La fe te hace tener la seguridad de que lo que está escrito aquí es verdad. Pero entonces, si tú crees que Dios te salva, ¿cuántos creen que Dios lo salva? Amén. Entonces también tienes que creer que hay un juicio de Dios. ¿Cuántos creen que hay un cielo? ¿Cuántos quieren ir al cielo? En su mano. Bendito sea Dios, vaya al cielo. La iglesia cerró el infierno, la iglesia católica cerró el infierno. No hay infierno. Estaban ahí, pero ya dijeron, ya el negocio ya no les funciona y ya cerraron el infierno por falta de ingresos. Antes tenían el purgatorio, ya desaparecieron del purgatorio. Y ahora ya quieren desaparecer el infierno. Por la fe tú tienes que saber que así como hay un cielo, hay un infierno. Que así como hay un Dios, hay un diablo. Que así como hay bien, hay mal. Que Dios puede sanar tu cuerpo. Tienes que creer eso. Eso es tener fe en lo que Dios hizo. ¿Sí está conmigo? Entonces, si tú dices, Dios es el que hizo todo el universo, amén, tú crees eso. Entonces, ¿dónde sabes que Dios hizo todo el universo? ¿Estuviste ahí cuando se creó todo el universo? ¿Por qué sabemos que Dios hizo todo el universo? Por la fe. ¿La fe en qué? En Dios. Pero además, por allá lo dijeron, en su palabra. Su palabra dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y nosotros lo leímos y ¡wow! Ahora sé que no vengo del chango. Creo lo que Dios dice. Él me creó, Él me formó, Él me hizo a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Si tú crees en Dios, si tienes fe, tú estás seguro de que la Biblia dice que solamente Dios creó 2 géneros, hombres y mujeres, no hay un intermedio. Y no es andarnos peleando con los que creen lo contrario. Simplemente tú lo sabes, estás convencido de ello. Dices, ay no, pero también ellos son creación de Dios. No, perdón, ellos no son creación de Dios. Ellos aprendieron en el camino algo incorrecto. Pero tienes que estar convencido de eso. Y no es juzgarlos ni mandarlos al infierno. Al contrario, oramos por ellos. Para que encuentren el camino y la luz. Pero no te peleas con la fe diciendo, es que sí, ellos son así, porque así nacieron, porque así Dios los hizo. No es cierto. Está demostrado científicamente que no hay un gen que los convierta. No hay dentro del genoma humano no hay un gen que los produzca o que los haga así. Científicamente demostrado.
Se aprende en el camino, se distorsiona la vida, se le daña en su mente, se le daña a su corazón y entonces se encuentra en un camino equivocado. Pero es bíblico. Tienes que creer eso. ¿Sí está conmigo? Ok. Amén. Entonces, eso es fe. Entonces, no me digas a mí, pastor, ore por mí para que Dios me sane, pero no crees que Dios hizo las cosas tal cual son. Porque entonces nos va a faltar fe para que el milagro suceda. Necesitamos tener fe, fe correcta. Versículo 4, y con este termino. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún hablaba por ella. Cuando murió Abel, Dios daba testimonio de la ofrenda de Caín. Perdón, la ofrenda de Abel. Se le daba a Caín testimonio. Por la fe, tú crees que tu ofrenda tiene que ser correcta. Por la fe tú crees que tienes que darle a Dios lo que es de Dios. Ay, pastor, ahí entramos al meollo del asunto. El dinero. Dinero no. Dios no dice dame tu dinero. Dice dame, hijo mío, tu corazón. Pero el Señor aclaró. Dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero el Señor dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿En dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que más amas? Decía por ahí un predicador, al cristiano puedes hablarle del fin del mundo, del apocalipsis, de los demonios que se levantan, de los gigantes que se peleaban con los humanos, que si los gigantes eran hijos de no sé quién, y que puedes hablarle de eso y se emociona. No vas a tener una iglesia emocionadísima. Háblales de guerra espiritual y de pelear contra chamucos y la gente va a estar emocionadísima. Pero no les hables ni de pecado ni de dinero, porque la iglesia se ofende. Sí, háblale de cómo hacer guerra espiritual, cómo tomar una ciudad, cómo poseer la riqueza, ser extraordinario, ser una gran persona, pero no les hables de dar ni de arrepentirse, porque la iglesia se ofende. Pero dice aquí que por la fe, Abel dio su mejor ofrenda, mientras que Caín dio lo que le sobraba. Y se enojó Caín y mató a Abel. Y cuando mata a Abel, Dios daba testimonio de Caín, daba testimonio de Abel, de la vida de Abel, y daba testimonio de la ofrenda de Abel. Porque cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo a Caín, si tú te esforzaras, también darías una buena ofrenda. ¿Para qué te enojas por la ofrenda de tu hermano? Mejor esfuérzate y da una buena ofrenda. ¿Sí está conmigo? Ay. Decimos que tenemos fe, decimos que creemos, decimos que queremos de Dios. Se tiene que notar. La fe no solamente es decir que creo. Eso hacen los demonios. La fe genera un cambio en tu corazón. Genera una transformación en tu manera de pensar. Y le seguimos para dentro de 8 días, porque apenas vamos en el versículo 4. Imagínense. Vamos a orar. Yo espero que la palabra de Dios produzca y genere en ustedes esa fe en Dios. Porque decimos, ya voy a la iglesia y ya tengo fe. No. Tiene que haber una fe que se nota. Una fe que se distingue. Amén. Y entonces vamos a ver una vida distinta. Ahora sí. Y creeremos lo que dice Habacuc: el justo por la fe vivirá. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Decimos tu nombre y declaramos tu grandeza. Te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia y que les llenes de tu gracia y de tu favor. Bendice generosamente su alma. Bendice generosamente su vida.
y que de manera, Señor, que ellos puedan experimentar esta fe que transforma, que cambia, que bendice, que genera una renovación de espíritu, que produce un buen testimonio, que les permite, Señor, confiar en tu palabra y creer en tu palabra de manera, Señor, que nada los mueva de la confianza que ellos puedan depositar en ti. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que esta fe transforme su vida y que ellos puedan alcanzar plenitud y alcanzar, Señor, buenas obras y alcanzar salvación para la gloria de tu nombre. Dales una fe extraordinaria, dales una fe que renueve, que transforme su espíritu, que les permita experimentar tu gracia y tu favor. Te agradezco, Padre, tu fidelidad y tu misericordia. Eres bueno y eres bueno siempre. Bendigo tu nombre. Gracias por sus vidas, gracias por este tiempo y gracias porque sé y creo que tú les bendecirás a cosas más grandes y más extraordinarias en el nombre de Cristo Jesús.